Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, y yo tengo que aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida. Por primera vez que quiso venir a mi programa, yo lo había invitado varias veces, mentira, no lo había invitado nunca. Lo he invitado varias veces y no habíamos tenido la oportunidad de coincidir en sus horarios de trabajo y los horarios míos de programa. Félix Jiménez, Felucho Jiménez, como se conoce en el mundo de la política, aquí en la República Dominicana, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político y un hombre de grandes batallas en las lides políticas del país, pero también en las grandes discusiones y decisiones de la República Dominicana. Felucho, gracias por estar con nosotros. A las órdenes. Fuego a la lata. Fuego a la lata, caramba, de una vez. Comenzamos por la parte institucional, lo que está la refinería, su desarrollo. Lo que ha pasado en los últimos días son de los fuegos artificiales comunes de este país, podemos hablar de eso, pero en sentido general la refinería, el papel que está jugando en la sostenibilidad de la producción, la distribución, el sostenimiento de los carburantes en República Dominicana. Bueno, con mucho gusto y agradeciéndote tu invitación, y paso de inmediato a responder tu inquietud. La Refinería Dominicana de Petróleo debe estar representando ahora mismo casi el 70% del consumo nacional de hidrocarburos del país. ¿70%? Sí, 67, 68, 70%. Es una empresa que ya comenzó a trabajar en el año 73. Y para que tú tengas una idea, en el año 73 pagó 272,000 pesos de impuestos directos sobre beneficio, y el año pasado fueron casi 1.060 millones. Sí. Una diferencia bastante estrecha, ¿verdad? Pequeñita. Con unos ceros hacia la derecha. Comenzó trayendo 5.7 millones de barriles de petróleo reconstituido, con lo cual quiero decir que no era crudo que iba a ser procesado, sino una mezcla de productos terminados que se separaban en su primera etapa. Por eso Juan Bosch, yo no sé si tú recuerdas, decía que eso no era una refinería, que era una destilería, que era como un alambique que lleva la... Y que en realidad eso era. Sí, y en general todavía sigue siendo, porque en el proceso de producción, cuando el crudo se procesa, que por supuesto hace ya muchos años, sí se procesan cerca de 30,000 barriles de petróleo crudo por día, no importa que llueve, truene o ventee, que sea 1 de enero o 25 de diciembre o 27 de febrero, eso es como una vaca que da leche que hay que ordeñarla aunque haya un huracán. Sí. Y es exactamente así. Y bueno, y efectivamente los productos que se van destilando, que se van produciendo, es por orden de su peso. Los más pesados pues van por un sitio y los más livianos van por la parte superior de la columna de destilación. Aquí se ha hablado en algunas ocasiones de que no hay la capacidad suficiente de almacenamiento para periodos un poco más largos. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Es que eso es verdad, eso lo hemos dicho nosotros, y antes que nosotros ya lo habían dicho a su vez todo lo que habían pasado por la posición que ocupo. ¿Por qué no se ha corregido eso? Yo pienso que en sentido general. ¿O no tiene sentido? Sí, como no tiene sentido. Y estamos en eso. O sea, yo pienso que en los próximos 2 años la refinería llevará a cabo un programa de transformación cuyo elemento esencial es la ampliación de su capacidad de almacenamiento. Okay. Porque de hecho nosotros estamos preparando un proyecto que ya está listo para ser ejecutado, que yo creo que nosotros podríamos terminar vendiendo el GLP más barato que como está ahora. Sí, porque nosotros tenemos aquí en Jaina una capacidad muy limitada de almacenamiento, creo que cerca de 70,000 barriles. Queremos llevar eso a 550,000. Y eso entonces implicaría que pudiese venir el suministro de GLP en un buque muchísimo más grande que el buque pequeño que viene desde Asua, de donde está la bahía de Ocoa, que es donde está el buque Nodriza, que recibe, que es un barco grande, recibe de barco grande, no, lo descarga a barcos pequeños, y esos son los barcos que le llevan
el GLP a Jaina, a la refinería, y a Costa, en San Pedro de Macorís. ¿Opuvisa no está funcionando? Sí, cómo no. Está funcionando, Sí, está sí, operando. sí, opera. Lo que pasa es que el sur tiene un consumo muy pequeño de GLP. Toda la región, vamos a decir, desde Asua para allá, si tú quieres, considerando hasta la propia provincia de Peravia y la de Ocoa, estamos hablando de un porcentaje de consumo que debe girar alrededor del 7 o el 8% del total del país. Sí. Pues muy poco. Es que hay una correlación brutal entre el nivel de desarrollo o el nivel de pobreza de una región y el consumo de hidrocarburos en sentido general. Claro. No solo de GLP, de gasolina, de gasoil, etcétera. Hay una correlación muy estrecha entre una cosa y otra. Pero bueno, lo que te decía era que nosotros estamos preparando un proyecto que se supone iniciaremos en los próximos meses, que va a implicar un aumento muy importante de la capacidad de almacenamiento de GLP, y nos interesa también ampliar con tanques adicionales la capacidad de almacenamiento de gasolinas, tanto la regular como la premium, y el Quero, el combustible de avión. Porque sí, bueno, la producción aquí siempre ha sido producida aquí o hay importado, terminado. Las dos cosas. Nosotros hacemos las dos cosas, procesamos e importamos. E importan para mantener el nivel de y retomando y sintetizando entonces lo del almacenamiento y la necesidad de poder ampliar, efectivamente el país gira alrededor de 10 u 11 días la capacidad que tiene de almacenamiento. Claro, Rudy, también hay que ver una cosa: las estaciones de gasolina tienen sus propios tanques, los camiones tanqueros tienen sus tanques. Sí, claro, sí. En las casas de cada uno de nosotros, en los edificios, hay tanques con GLP. Que si se pasa aquí 11 días, se agotó todo. No, sí. hay un proceso. Pero es muy pequeño y a veces se pasan ciertos apuros, porque sí, me supongo. Berta, que no se convirtió ni siquiera en huracán cuando pasó por aquí, sino en tormenta tropical y alejada. Eso retrasó un barco que venía para Jaina y hubo que desviarlo hacia Asua un día. Y entonces hubo un día en que nosotros realmente nos apretamos en el despacho. Se había hablado en muchas ocasiones, Ferrucho, de una segunda refinería en la zona norte para descongestionar un poco, inclusive para disminuir el tráfico de camiones hacia la zona, de disminuir la evaporación, disminuir los costos por transporte, todo este tipo de cosas. ¿Ha quedado en algo eso? No. ¿Se ha quedado? No. Nosotros, de hecho, la empresa tiene 100.000 metros cuadrados en Puerto Plata, sí, que estaban originalmente destinados a eso. Pero no ha cuajado. No, y ni creo que sea posible. Es muy costoso. Eso, una refinería, hay un asunto de costos. Sí. Una refinería cuesta mucho dinero. Pero los transportistas... Naturalmente, mientras más grande, pues mucho mayor es el costo. Dependiendo del volumen de la demanda. Pero cuesta mucho dinero. Los transportistas han querido hacer en estos días una especie de presiones como de costumbre, buscando reivindicaciones que ellos entienden que son correctas para su trabajo. ¿Cuál es la situación de lo que hay en esto? Mira, la situación para mí es algo inexplicable. ¿Por qué se le ha dado tanta larga a este chantaje y a esta presión a la que viven sometiendo a la refinería dominicana de petróleo? Un sindicato que no tiene vínculo laboral con la refinería. Porque la refinería no tiene camiones tanqueros. La refinería no es distribuidora de combustible. Empresa, sí. En consecuencia, no tenemos choferes de camiones, de los camiones que no tenemos. Y por tanto, no tenemos sindicatos de camioneros transportistas de hidrocarburos. Y sin embargo, nos tenían como la mona. O sea, cada vez que al secretario general, incluso cuando se acercan elecciones en el plano interno, porque aquí hay que entender que la situación, la debilidad institucional en la República Dominicana es tan grande que a veces un dirigente sindical para conservar el puesto tiene que ser radical. Sí. Y al ser radical, yo no estoy aquí enjuiciando los derechos que pueden tenerlo o no pueden tenerlo. A mí no me compete, ni a la empresa le compete juzgar eso. Pero es una realidad. Claro. O sea, yo no digo, mira, ni si son justas las demandas, ni si son injustas. Lo que yo digo que es ilegal, injusto, abusivo y una brutalidad
es que este amigo secretario general de este sindicato, cada vez que entienda que necesita él como persona, porque las elecciones se acercan o por cualquier motivo, brillar, destacar, brillar o lo que fuese, además él es un hombre permanentemente metido hablando mentiras, entre otras cosas, en el Gobierno de la Mañana y en diferentes medios. Mira, si la gente le creyera, gracias a Dios no le creen, las cosas que ha dicho de esa refinería, de nosotros en lo personal, etcétera, eso, óyeme, tú pudiese escribir un libro de eso. Una vez me llama un amigo, pero mira que están diciendo en la prensa que no están despachando. ¿Tú has visto alguna fila en alguna estación de gasolina? No, entonces tranquilo, vete a tu casa o ve llena tu tanque que no va a haber ni problema, no hay necesidad de alarmarse por todos los disparates que a veces dicen. Pero lo que yo digo es que es absolutamente ilegal. Sí. O sea, ¿cómo puede ser que usted disponga con un grupo de 60 o 70 choferes que pertenecen a una empresa que no tiene que ver con nosotros más que es cliente nuestro? Es como, vamos a poner un ejemplo. Suponte tú que hay una zona franca o una empresa industrial, la famosa, aquí en el sur, produce cachú y maíz en lata, etcétera, etcétera. Ellos le venden al supermercado, a cualquier cadena de supermercados. Entonces hay un conflicto laboral en uno de esos supermercados, pero el sindicato, en lugar de paralizar las labores en el supermercado en el cual trabajan, se van a la famosa, al sur, a paralizar la labor de despacho de la famosa. Eso no puede ser. No. Entonces yo creo... Además, el combustible es estratégico, de seguridad nacional. Ahí voy. Entonces yo creo francamente, y ese ha sido mi planteamiento, Rudy, que aquí hay 2 o 3 actividades que el Estado no debe permitir interrupción ni en el despacho ni en la distribución. Nada que afecte de manera sensible la vida de la nación puede estar sujeto al capricho de 100 o 200 personas. Claro. Vale decir, yo les reconozco el derecho que tienen los camioneros y entienden que deben hacer un movimiento, pero yo siempre he reclamado, háganlo en la empresa para la que usted trabaja. No venga usted a la calle, no venga a impedir a entaponar el despacho, etcétera, de una empresa que no tiene nada que ver en términos laborales con usted, ¿verdad que sí? Bien. Pero entonces yo digo, bueno, y el derecho que tenemos 10 millones de dominicanos de vivir tranquilos, claro, de llegar a una estación de gasolina, el derecho que tienen más de 4,5 millones de personas, la mayoría de ellos extranjeros, que vienen a la República Dominicana por avión, tiene derecho un sindicato de paralizar un aeropuerto o de paralizar el expendio en una estación de gasolina, donde sea, y que el país sufra como consecuencia del reclamo de derechos de 200 personas? Sencillamente no. Digo, yo creo que no. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que la sociedad dominicana, el Estado y todo el mundo ya debe valorar. Pero aquí pasa algo peor todavía, Rudy, es que por razones que uno conoce, el pueblo dominicano es poco dado a la lectura, pero por razones que yo ignoro, el pueblo dominicano ya está deviniendo de más en ser también medio sordo, es decir, no escucha. Mira, la semana pasada me dieron un calentón brutal a mí en las redes sociales. Sí. ¿Sabes por qué, Rudy? Por algo que yo nunca dije. Entonces hubo periodistas que me atribuyeron a mis declaraciones que yo nunca di, y van donde sindicalistas y le preguntan sobre una declaración que yo no di, y entonces difunden las declaraciones que ellos sí dan comiéndome. Sí. O sea, Rudy, yo nunca dije que había que subir la gasolina. El pecado original no se produjo. No se cometió. No se cometió. Pero seguimos con el cuento de Adán y Eva y la manzana en el paraíso. Bien, fantástico. Pero yo nunca dije eso. Yo simplemente dije, el pueblo dominicano debía agradecer del gobierno, y no es de este, de otros gobiernos que habían pasado también, que no siempre elevan el precio de los combustibles como se van elevando los precios del petróleo. Sí. ¿Qué pasa, Rudy? La refinería compra una mezcla de 2 petróleos crudos diferentes que vienen desde México y 2 distintos que vienen desde Venezuela. Esa es la dieta de esa refinería. No podemos producir, y ojalá, gasolina y etcétera, de petróleo que venga de Arabia, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Son esos 2 tipos de crudo de México y esos 2 tipos de crudo de Venezuela. México es PMI, Pemex, ¿verdad? Sí. Petróleos Mexicanos Internacionales, sí. PDVSA es Venezuela, correcto. Nosotros entonces utilizamos una mezcla
por lo general 50-50 entre los crudos de México y los crudos de Venezuela, o porcentaje más, porcentaje menos. El precio de compra de nosotros, Rudy, del mes de febrero fue superior al mes de enero. Te estoy hablando de este año. Sí. El de marzo, el precio promedio del barril, superior al de febrero. El de abril, superior al de... O sea que van en un incremento. 6 meses consecutivos sostenidos subiendo el precio. Cuando Industria y Comercio congela los precios, es evidente que hay un problema, y es que la refinería que no coge prestado, que no debemos, y pagamos a más tardar a 30 días en los productos que nos despachan internacionalmente para procesarlo o para traerlo como producto terminado. Simplemente lo que quiero decir es que cuando Industria y Comercio no necesariamente se ajusta a eso, por las razones que sean, yo tampoco quiero entrar en discutir eso, ¿verdad? Si el precio a que nosotros hemos pagado es superior al precio de paridad que establece el Ministerio de Industria y Comercio, que es el que fija los precios, hay una franja que va en perjuicio nuestro. Claro. Y entonces, ven, ahora, el país ha llegado a un grado tal, digo yo, en eso de ser sordo, que el día pasado estaba yo en un restaurante y llega una persona amiga que yo aprecio, economista por demás, a decirme, bueno, mira, el otro día tuve que comerte en un comentario que hice en mi programa. Él tiene una participación en un programa X noticioso cada noche en un canal X, y él agarró un pedazo de lo que yo dije y hizo ya una montaña. Y mira tú, ese es un profesional que posiblemente es hasta profesor universitario, que no escucha completamente la historia, que no se toman ni la molestia de llamar a uno a preguntar, ¿ha salido esto? Eso fue todo. Simplemente, Rudy. Y ahí se siguió la cosa. Déjame decirte, efectivamente, hace 2 años la deuda del gobierno con la refinería superaba los 3.000 millones de pesos. Lo dijo Leonel Fernández en una ocasión, lo admitió, que esa es una forma de atenuar el impacto que los precios tenían. Y para los que creen que lo hacía solo por un asunto electoral, no es verdad. Y además lo hizo Hipólito también. Es un asunto... ¿Qué viene arrastrándose? El presidente Medina, entre los cambios que ha introducido en la forma de gobernar, hay que reconocerle que ha dicho no. Cuando el petróleo sube, la gasolina debe subir. Cuando el petróleo baja, la gasolina debe bajar. No hay por qué sacrificar a la refinería. Porque ¿qué significa sacrificar la refinería? Cuando a mí me van a pedir amigos, personas que yo aprecio y valoro mucho su trabajo, recursos para el cine, por aquello de la ley de estímulo a la industria cinematográfica que dice que tú puedes, hasta un porcentaje X del impuesto sobre la renta que tú vas a pagar, sobre los beneficios, ¿verdad? Destinarlo a películas, etcétera, como una manera de permitir el mejor desarrollo de la industria del cine en el país. Yo le digo, mira, lo que pasa es que yo no puedo disponer de eso. Yo necesito una carta del presidente de la República a través del ministro de Hacienda donde diga que el Estado Dominicano en su presupuesto de ingresos, en su estimación de ingresos, ¿verdad?, que tiene los impuestos que esta empresa paga y los beneficios que esta empresa le genera al Estado, que aceptarían gustosos, ¿verdad?, disminuir en N millones de pesos lo que ellos esperan recibir, y yo lo entrego porque finalmente esa empresa no es mía. Esa empresa es un patrimonio público, a través del Estado el 51% de las acciones son de todo el país, es de todo el pueblo dominicano, administrado a través del Estado. Bien, yo no puedo hacerlo y a mí me gustaría, a veces pienso que salen de la oficina creyendo que yo no he querido ayudarlos. Habrá quien entienda, habrá quien no entienda. Mira, pero Lucho no, me dijo que no. Exacto. Y eso que es mi amigo. Y se le pegan a uno un montón de cosas. Unos faos sin tú estás en el juego. Bueno, pues mi querido, agarraron en las redes, te decía, ya para terminar, me suapearon, dijeron, ¿qué no dijeron? Porque además, esa es otra cosa, que aquí cualquier tunante se siente con el perfecto derecho de enjuiciar quién es serio, quién no es serio, quién trabaja bien, quién trabaja mal, quién tiene... Esto es terrible. Pero bueno, ese es nuestro pueblo. 2 años de gobierno de Danilo Medina, como dirigente político del PLD, como funcionario del gobierno, como ciudadano, ¿cómo tú lo enjuicias? Que gracias a Dios nos tocó Danilo de presidente en una situación como la que estaba viviendo el país y el mundo. Porque no hay que olvidarse, mejor dicho, que la República Dominicana está en un contexto económico global, ¿verdad?, mundial, que las cosas nos afectan. Cuando en Estados Unidos, decía Juan Bosch,
tosen, a nosotros nos da aquí una pulmonía. Una ¿Tú pulmonía. te acuerdas de eso, Sí, verdad? claro que Una sí. gripecita en la economía norteamericana es una pulmonía claro que en la sí. economía de cualquier país como la República Dominicana. Naturalmente, gracias a Dios, la economía dominicana ha dejado de ser tan dependiente de una sola nación. Sí. Tú dices, Mucho más diversificada. los tres fuentes de ingresos fundamentales de divisas para el país, tú tienes remesas, que ya tú no sabes si vienen más de Estados Unidos o de España. Europa. Sí, No, de España no, de Todo Europa. de España, Sí. Holanda, Suecia, sí, claro. Bien. Turismo, pero entonces el turismo norteamericano, que tiene como el 40%, pero hay un 30%, un 32% que viene de Europa. Hay un 8, Canadá. 11 o 12% que viene de América del Sur. Sí, sí. De manera que a Canadá tiene un 15%, Sí, es decir, sí, sí. hay un cierto equilibrio dentro de eso. Y tú dices, las exportaciones de zona franca, esas sí fundamentalmente se dirigen, por supuesto, al mercado de los Estados Unidos. Básicamente. Bien, pero se ha diversificado. Aún así, Danilo le correspondió gobernar en un periodo en donde ha hecho las cosas de la mejor manera, como era posible. Era lo mejor que podía pasarnos. Desde ese punto de vista, hay que entender, volvemos de nuevo a la capacidad o no de nuestro pueblo de enjuiciar cosas. Yo he escuchado a economistas, catedráticos universitarios, de esos que hablan mucho, de esos que la gente, quizá por hablar mucho, cree que saben mucho, cuestionar, por ejemplo, el de la disminución, el dato de disminución de la pobreza que salió a relucir ahora, sí. de que había poco más de 500,000 de dominicanos que había mejorado tan Sí, 625,000 personas que han salido de la pobreza extrema. Lo grande es, Rudy, que por ejemplo en Diario Libre, en la misma página donde sale la información del ministro de Economía, de Temístocles Montaz, al lado, pero justo al lado, habían unas declaraciones de Aquiles Bermúdez en su condición de presidente de Adozona, Sí, de la Adozona, Asociación Dominicana de Zona Franca, donde decía que en los últimos 2 años el empleo en Zona Franca había subido en más de 160,000. Pero resulta además que todo el mundo está contento con el presidente Medina por la labor de construcción de escuelas, tanto en el área urbana como en el área rural, lo mismo en un barrio de la capital que en un barrio de Dajabón, por poner un ejemplo, Sí, ¿verdad? hay que ver todos los días por dónde anda. Sí, no, y caminar en la carretera para que uno se dé cuenta de que efectivamente ha sido una inversión masiva, brutal en términos de cantidad. ¿Y cuántos empleos han generado esa construcción? Claro. Directos Claro, e indirectos. claro. Y lo mismo las zonas francas, porque 160,000 y tantos, 160,000 empleados directos. ¿Y cuántos son los indirectos? Los indirectos, claro. Bien, las visitas del presidente en los fines de semana a las áreas rurales, a microproyectos, a microproyectos. Lo mismo de producción de conejo que de producción de chinola. Entonces Hasta eso de no pimienta, tiene una... que yo no sabía que la pimienta y la tallota tenía mercado internacional. Y de jengibre, etcétera. Entonces usted entiende que eso ha generado decenas de miles de personas que ya están obteniendo un ingreso que no tenían antes. Cuando tú sumas solo esas 3 cosas, por no hablar de otras, pero solo cuando tú sumas esas 3 cosas, uno tiene que darse cuenta de que efectivamente aquí ha habido desde el punto de hay vista... dinamismo, lógico. Un dinamismo. Y que ese nivel de simpatía del presidente Medina de un 70 o un 80%, que algunos comentaristas, algunos de ellos muy competentes, le atribuyen al carácter humilde, personal y a las condiciones de sencillez del presidente Medina, que las tiene, pero ese nivel de simpatía, ¿con qué se come? Sí. Con comida nada más. Sí. Es decir, Tiene que si haber una no hubiese combinación. un pueblo dominicano que en sentido general se sintiera hoy más comido, mejor comido que lo que era antes, ese nivel de simpatía del 80% o cercano al 80% que tiene el presidente Medina no lo tendría. ¿Tú crees que se mantiene ese nivel de aceptación, de popularidad, de impronta de gobierno en los 2 años que quedan? Yo naturalmente no tengo una bola de cristal, nadie la tiene. Pero uno toma referencias. Pero mira una cosa, mira esos 4 dedos. Cuando un presidente gana unas elecciones, un político gana unas elecciones, su primer año de gobierno, su nivel de simpatía es relativamente alto. Cuando lo hace bien, sigue subiendo. Sí.
En el tercer año, ya vamos a entrar en el tercer año, eso baja un poco porque no es fácil tú mantener el pico de subir y de subir la misma tasa de crecimiento en lo que sea, ¿verdad? El cuarto año ya naturalmente baja, porque ya en el cuarto año el candidato a la presidencia de ese partido ya casi tiene tanta o más autoridad que el propio presidente de la República. Le roba mucho los caramelos, eso es verdad. Danilo está rompiendo esos paradigmas, esos parámetros. Está rompiendo esos parámetros. ¿Qué puedo yo pensar que va a pasar en estos últimos 2 años? Uno, terminará de eliminar el analfabetismo. Yo escuché las autoridades de San Juan de la Maguana, de la provincia de San Juan de la Maguana, estaba la alcaldesa, el gobernador. El gobernador y la alcaldesa. En fin, estaban ahí parte de las autoridades, no estaba el senador, las autoridades de educación regionales y municipales. Y daban un dato importante. En la provincia de San Juan de la Maguana, que debe de ser en términos de población, quizá la 9ª o la 10ª provincia en población, ¿verdad? Pues tú tienes la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional Santiago, provincia de San Cristóbal, tú tienes La Vega, Duarte, San Pedro de Macorís, España. Tú tienes, debe de ser la 9ª o la 10ª. ¿Tú sabes cuántas personas ya, según el cálculo que hicieron y el censo que hicieron, quedan sin saber leer y aprender? 3,000. Y que tiene muchas. ¿Qué significa eso? La zona rural que tiene. ¿Qué significa? Claro. ¿Qué significa eso? Que en estos 2 años, efectivamente, por vez primera, el territorio dominicano será un territorio libre de analfabetismo. Y Juan Bosch, óyeme, donde quiera que esté, se va a sentir, su memoria se ha, óigame, fortalecido, reverdecido, por utilizar una metáfora, ¿verdad que sí? Una expresión metafórica, de ver cómo en su partido hubo un presidente que eliminó el analfabetismo. Porque yo siempre me decía, ¿cómo es posible que el partido de Juan Bosch permita que siga habiendo analfabetos en este país? Porque entonces habría que analizar qué hizo Juan Bosch, qué comenzó a hacer Juan Bosch, qué planificó Juan Bosch en sus 7 meses de gobierno para combatir ese flagelo humano. Educación ostoniana. Claro, y cuando tú ves, yo digo, hay personas que dicen, bueno, la construcción de escuelas, pero es que hay que dirigir los fondos a mejorar el nivel de formación de los maestros. No dejan de tener en parte razón, pero el país necesita las dos cosas. Así como el organismo necesita desayuno, almuerzo y cena, la educación también necesita aulas mejor equipadas, más aulas y, por supuesto, maestros mejor formados. Claro, ¿verdad que sí? Niños mejor alimentados, con sus útiles y sus libros adecuados también a sus niveles, a sus respectivos cursos para su formación. Y parece que va a haber un anuncio importante en ese sentido en estos días. Bueno, exacto. Entonces las cosas se van encaminando. Y si tú dices, en el trabajo las cosas van dentro del contexto en que se desenvuelve la economía nacional por buen camino y va erradicando el analfabetismo. Y es un presidente sencillo, asequible. La gente lo ve, que no malgasta, que no se derrochan, que la corrupción ha disminuido de manera brutal. Entonces, cuando tú ves todo este tipo de cosas, tú dices, yo no tengo por qué pensar que sus 2 últimos años van a ser diferentes. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que se despedirá en alta, que va a salir por la puerta grande. Yo pienso en sentido general que los gobiernos nuestros deben sentirse orgullosos. Pero la gente siempre, por supuesto, gusta comparar. Bueno, y hay cosas que tú puedes comparar, hay otras que no. Yo pienso honestamente que nos falta algo. Yo creo que en la República Dominicana, y ojalá el compañero Danilo Medina se entusiasme con esto que voy a señalar ahora, hay un elemento, ¿verdad? Porque si bien es cierto que en los últimos 40, 50 años la base económica de la sociedad ha cambiado, las relaciones sociales y políticas son otras. Nadie habla de fraude electoral, a nadie se le ocurre, me gusta un loco viejo, ¿verdad? Pensar que una persona va a votar 2 veces. Hay etapas que ya hemos superado, pero hay una que no. Y esa que no, y esto yo lo digo y no dejo de avergonzarme en un sentido, los políticos dominicanos en los últimos 30 o 40 años han devenido en ser más, poco menos, no un periodo de tiempo tan largo, políticos de encuestas. Y entonces la diferencia que hay entre un político y un político de encuesta puede ser importante.
Porque el político de encuesta es un populista. Su preocupación hecho. está en su imagen y su grado de Y aceptación. es hecho por las y de encuestas, las cosas. Exacto. Atiende el pensamiento y hacia dónde va la gente. El político que es el político, el que llega y dirige con las miras de transformar lo que hay, poco le importa si la gente entiende o no entiende. Cuando el estadista entiende que el camino debe ser este camino, no, las cosas no deben ponerse en tela de juicio. Entonces eso es problemático. Las encuestas son buenas, siempre van a permitir Y son un el mecanismo reflejo de importante, pero sí. no necesariamente lo que reflejan usted tiene como que tener el mandato. Te voy a poner el ejemplo de nuestro amigo Hipólito Mejía. Hipólito dice que se explote Loma Miranda. Y yo dije, hombre, tiene valor, porque finalmente, si uno analiza con frialdad la República Dominicana, lo que debe y todavía lo que le falta por coger prestado para desarrollarse, porque aquí no sobra capital, aquí todavía falta capital para las plantas de carbón y para cualquier gran proyecto todavía nos falta capital. Y sobre todo cuando todavía no hemos ni siquiera aprendido a darle uso a los casi 300,000 millones de pesos de la seguridad social. Y tú dices, bueno, ¿y con qué se va a pagar ese dinero? ¿Exportando aguacate, cacao orgánico y guineo orgánico a Inglaterra? No. Tú vas a tener solamente dos sectores donde tú vas a poder apelar para tú pagar lo que el país debe y lo que todavía necesita coger prestado. Minería y turismo. Entonces son dos sectores delicados con los cuales no se puede jugar. Bueno, después cambió. Igual que ahora que dicen, usted le pregunta sobre lo de los couriers y dice, sí, el Estado necesita. Y al otro día ya dice, donde dije Diego. Eso es problemático, mira, eso es problemático. Y cuando tú lo ves eso en un hombre espontáneo y que en determinado momento ha demostrado coraje, tú dices, carajo, y los otros políticos, los que tienen menos coraje que este, ¿hacia dónde se encamina el país? Ese es un nivel de preocupación que yo he llegado a tener que de verdad lo digo y lo digo con cierto lamento. Gracias, Felucho. Lo único que no te perdono es que hayas introducido una mala palabra al final de mi programa. ¿Cuál fue? Mencionar el nombre del expresidente. Gracias por acompañarnos. Gracias, Felucho, por estar con nosotros, que no sea la primera que se repita nueva vez. Contigo siempre hay muchos temas de los cuales conversar y conversar ampliamente y con muchos detalles. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esta ha sido nuestra oferta de hoy aquí en Oye País. Mañana nueva vez estaremos en Color Visión y seguiremos analizando temas de interés nacional e internacional. Recuerden que mañana comienza el ciclo de 3 programas donde analizamos los 2 años del presidente Danilo Medina y los 2 años que les restan en 3 paneles de lo más interesante. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.